Llegué al edificio cruzando la Plaza Italia, bueno, ya estaban los militares ahí. El golpe fue un punto de inflexión, no de una, sino de varias generaciones de chilenos. En septiembre del 73 yo trabajaba en Flaxo. Entendíamos nuestra misión como una misión de intelectuales disidentes, por cierto. Con una historia complicada. Se llama un poco la crisis del modelo democrático. Si estábamos hablando de relaciones de poder, si estábamos hablando de opresión, había la situación de las mujeres era la más peor de todas. Las movilizaciones de la primavera feminista fueron clave en ir al callo. Un problema que tenía que ver con el contexto también internacional. A una comprensión de los fenómenos del autoritarismo como fenómeno global. Y de repensar la relación con los Estados Unidos. Aún en medio de la dictadura, hacer una ciencia social con compromiso con lo público. Yo creo que el principal desafío de nuestra sociedad es volver a generar organización colectiva. No todo lo que se termina se acaba. Bueno, nuevamente, gracias Tomás. Mi primera pregunta es, ¿cómo analizas desde la perspectiva de hoy el golpe de Estado de 1973 y sus principales consecuencias? Bueno, el golpe de Estado del 73 es, podríamos decir, la segunda gran traición de la política chilena del siglo XX. La primera fue la de Gabriel González Videla, cuando puso fuera la ley a los comunistas después de que lo apoyaron en su candidatura. Y la segunda es esta, la traición de Pinochet y Lee. Los dos habían sido nombrados como comandantes en jefe de sus ramas por el presidente Allende. Eh, entonces, esta es la segunda traición. ¿Qué características tuvo esta dictadura que duró, en el caso de Chile, 16 años? Bueno, fue primero una dictadura contrarrevolucionaria que se alzó contra lo realizado por el gobierno de Allende, pero también contra lo realizado por el gobierno de Frei Montalva. Después fue una dictadura represiva que torturó, apresó, lanzó cuerpos al mar o creó los hornos de Lonquén, donde se encontraron cuerpos que seguramente habían sido enterrados allí estando con vida. Después fue una dictadura personalista, en ese sentido un poco diferente de la dictadura, por ejemplo, brasilera o argentina, puesto que en Brasil van rotando los jefes de gobierno y en Chile Pinochet se apodera de ese cargo durante los 16 años. Y después fue una dictadura con proyectos. Y su proyecto fue la neoliberalización de la economía y la mercantilización de la cultura. La neoliberalización de la economía funcionó bien, podemos decir, entre 1975, cuando se pone en aplicación, abril de 1975, hasta 1982, donde hay una crisis que obliga a la renuncia del ministro que había neoliberalizado la economía, Sergio de Castro. Eh, fue eh, este proyecto es lo que permite que dure tantos años, ¿no? Eh, y además es una dictadura que crea una constitución. Deja de operar la constitución de 1925, creada durante el gobierno de Arturo Alessandri y Palma, y empieza a funcionar la constitución del 80, la cual todavía sigue en funciones. Eh, entonces, esta dictadura marca a Chile.
fue corregida por los gobiernos de la concertación, pero no fue eliminada por los gobiernos de la concertación. Eh, y algunas de las operaciones que realizó siguen existiendo. Ya dije lo de la Constitución del 80, los gobiernos de la concertación, como dije, continúan operando con el sistema neoliberal, aunque lo corrige. Eh, entonces tenemos una dictadura que ha marcado Chile, y ahora aparece el Partido Republicano, que es un movimiento que tiene nostalgia de la dictadura. Hasta ahora, eh, Chile había sido gobernado la mayor parte de las veces con gobiernos que no tenían relación. Bueno, entonces esta dictadura ha marcado Chile y ahora ha aparecido el Partido Republicano, que como dijo, es nostálgico de la dictadura. Eh, entonces es una dictadura que ha tenido múltiples efectos sobre la sociedad chilena. ¿Tú, tú dirías que esa dictadura, tengo muy claro los 5 o 6 puntos bajo los cuales caracterizas, ¿se ha construido un nuevo sentido común? Yo diría, mm, yo diría que sí, que se ha creado un nuevo sentido común de masas eh, en ciertos sectores de la sociedad. Y esos son los sectores nostálgicos de la dictadura, eh, que creen que Pinochet fue un estadista, como han dicho algunos elementos vinculados con el movimiento republicano. Eh, entonces yo diría que eh, esta dictadura ha modificado la sociedad chilena y ha creado lo que tú llamas un nuevo sentido común de masa. Y este sentido común de masas hace que haya parte de la sociedad que recuerda con cariño a esa dictadura, que dice, sí, hubo algunas violaciones de los derechos humanos, pero se hicieron grandes cambios, se modernizó el capitalismo chileno. Y es verdad que se modernizó el capitalismo chileno en una perspectiva, en la perspectiva neoliberal, o sea, entre las múltiples posibilidades de ser capitalista, la sociedad chilena elige la neoliberal y esa marcó durante mucho tiempo a la sociedad. Ahora, si me permites un pequeño ejercicio de comparación, Dime. la segunda parte de los años 70, pero sobre todo los 80, marcan una entrada con mucha fuerza del modelo neoliberal, no solamente en Chile, sino en América Latina y en el mundo, ¿sí? En el mundo, ¿sí? Desde Israel hasta Inglaterra, desde los Estados Unidos, en una versión mucho más atenuada a Francia u otras latitudes, ¿de acuerdo? Pero Sí. acá se dio de la mano de un gobierno militar con un costo altísimo. ¿Por qué esa singularidad en el caso chileno? Bueno, eh, por los militares chilenos. Los militares chilenos se derechizan y, y el segundo elemento es la inmensa ambición de poder de Pinochet. Eh, Pinochet se hace presidente y en 1988 trata de ser electo de nuevo para seguir al mando del país y por fortuna es derrotado. Eh, pero los militares chilenos en eso han sido distintos a los militares, por ejemplo, de Brasil o incluso de Argentina, eh, porque tienen un caudillo a su cabeza. ¿Ah?
y un caudillo obsesionado por el poder, ¿no? Eh, Eso los hace distintos de un Garrastazu Medici que es sustituido por otro militar, eh, o lo hace distinto de Lanusse en Argentina, de Onganía incluso, ¿eh? De Aramburu, ¿eh? De los, los militares que funcionan en Argentina, eh, una sociedad obsesionada por el justicialismo. Y Chile no tiene un liderazgo de ese tipo, eh, y tiene a Pinochet. Y Pinochet es, eh, es la obsesión de poder, eh, y el deseo de modernizar el capitalismo chileno es lo que ha permitido que esos militares eh, representen a un sector de la sociedad. Eh, y ese sector de la sociedad es aquel que está feliz con este nuevo capitalismo, distinto en algunos aspectos de los que existían antes, porque el capitalismo chileno era un capitalismo con fuerte intervención del Estado y un capitalismo que a partir de 1964 había tenido dos revoluciones, la revolución en libertad y la vía chilena al socialismo, lo que Allende llama la, la revolución con empanadas y vino tinto. Uno, ese yo diría es uno de los grandes aportes de Allende, ese modo de calificar esta revolución y de señalar su chilenidad, ¿eh? Porque los chilenos creemos que somos los únicos que comemos empanadas en el mundo. Entonces, decir que era con empanadas y vino tinto era una forma de señalar que era una revolución chilena. Ahora, Eh, Tomás, yendo en esa línea que acabas de analizar, eh, tú en aquel momento, en el 73, digo, eras un investigador acá en la Flaxo. ¿Cuánto cambió la trayectoria en la agenda temática? Recuerdo haber revisado textos de época y estaban en el contexto de lo que tú acabas de mencionar, pre-73 me refiero, el sí, debate de desarrollismo, dependentismo, los actores sí, sociales, pero a partir del 73, yo diría más bien a partir del 74, 75, empieza sí. a notarse claramente un viraje. ¿Podrías, por favor, contarnos un poco cómo se da este fenómeno? Eh, bueno, el viraje es que se pasa de un gobierno que quería avanzar hacia el socialismo a un gobierno que quería un capitalismo más moderno, y ese capitalismo más moderno lo califican de neoliberal. Entonces es un tránsito tremendo, enorme, es un salto con garrocha, podría decir uno, con una figura atlética, eh, porque Chile pasa entonces de Allende a Pinochet. Eh, y bueno, yo siempre he pensado que hay que recordar a Allende, ¿no? De repente Allende desaparece del escenario por sus realizaciones y es solamente recordado por su muerte, cuando habría que recordarlo por sus realizaciones y por su asesinato, porque si bien él se suicida, es asesinado por la traición, ¿no? Lo que lo lleva al suicidio es que aquellos en que había confiado, como Pinochet, eh, realizan el golpe de Estado, ¿no? Eh, Allende, esa mañana cuando habla, solo menciona a un general rastrero, Mendoza, el jefe de los carabineros, pero no menciona a Pinochet. Todavía no sabía Allende
que Pinochet estaba a la cabeza de la traición. Eh, Seguramente se entera en la mañana, eh, y quizás eso es uno de los factores que lo empuja al suicidio. Eh, Se da cuenta que ha confiado en quien no debía, y ese debe haber sido para él un golpe muy fuerte, eh, porque él se sentía un gran político, de un político que no se da cuenta de los peligros que lo rodean. En la mente del propio Allende se ve a sí mismo desvalorizado. Eh, yo soy un allendista convencido. Para mí, Allende es la gran figura política de la izquierda chilena. Eh, pero hubo múltiples cuestiones que lo empujaron a gobernar como gobernó. Es un, el gobierno de Allende fue una fiesta que se convierte en un drama. Una fiesta por las realizaciones, por la tercerización de la banca, por la nacionalización del cobre, que se realiza en julio del año 71, por la terminación de la reforma agraria, por los estímulos a la participación popular a través de los, los consejos industriales y, y, y otras instancias de participación. Eh, entonces, es un gobierno que pasa de una fiesta a un drama, y a un drama por la guerra que genera la oposición de la derecha y de la democracia cristiana. La democracia cristiana pasa de un gobierno progresista a una actitud reaccionaria contra el gobierno de Salvador Allende, al cual lo enfrenta de todas las maneras posibles. Participa junto con la derecha de la guerra contra el gobierno de Salvador Allende. Y eso termina en el golpe. El día del golpe, ¿qué hace Allende? Primero que nada, habla. Le habla al pueblo. Le dice que es imposible resistirse a la acción conjunta de las Fuerzas Armadas, pero con un gesto de esperanza habla que en el futuro se abrirán las grandes alamedas por donde transcurriría el hombre nuevo, y se suicida. Y afirma que no va a salir con vida de la moneda, y cumple con esa promesa. Hace el mismo gesto de Balmaceda. El último día de su gobierno, Balmaceda también se suicida. Allende quizás pensó en él. Eh, y dejó la vida para entrar en la historia. En los 70, ¿cuáles son, en los 70, después del golpe, digo, cuáles Sí. son los derroteros que empiezan a tomar las ciencias sociales y los compromisos políticos de varios y públicos de varios de sus miembros? ¿Cómo evoluciona esa agenda entre los 70 y los 80? Bueno, primero que nada se crea Flaxo. O sea, Flaxo existía ya de antes, ¿no? Pero se crea la Flaxo de la dictadura, dirigida en este tiempo por José Joaquín Brunner. Eh, y esa Flaxo de la dictadura nos permite pensar, nos permite escribir, nos permite publicar. Los militares no querían que nosotros publicáramos, pero lo hacemos. Eh, yo mismo, pero varios más, muchos más. Manuel Antonio Garretón, José Joaquín Brunner, Sergio Gómez, Rodrigo Baño, Alicia Froman, eh, Teresa y Valdés. Teresa Valdés,
exactamente. Sí. Julieta Eh, también. Julieta, Julieta Kirgus, que desgraciadamente muere temprano. Enzo Faleto, que escribe con Fernando Enrique Cardoso un libro notable sobre la teoría llamada moderada de la dependencia, pero también funcionan en Chile entre el 70 y el 73 Eutonio dos Santos, Ruy Mauro Marini, Vania Bambirra, ¿no? Eh, que generan otra teoría de la dependencia, ¿no? Venían de Brasil huyendo de la dictadura y tienen que huir de Chile cuando viene el golpe. Y, entonces, eh, Flaxo fue para nosotros un lugar esencial. A mí me habían ofrecido irme a trabajar a Perú y yo estaba dispuesto a partir porque no encontraba nada en Chile hasta que aparece Flaxo. Y eh, hasta que aparece Flaxo, primero dirigida por Ricardo Lagos un corto tiempo. Ricardo Lagos se va a Estados Unidos a doctorarse y aparece la Flaxo, dirigida por José Joaquín Brunner en aquel tiempo, que como dije nos permite escribir, publicar libros, yo publico, todos publicamos. En la Flaxo además se genera eh, la renovación socialista. Aparece un grupo donde está Manuel Antonio, donde estoy yo, donde está Enzo Faleto, eh, que empezamos a pensar en que es necesario eh, realizar también una crítica al socialismo real. Eh, y, y esa crítica es una crítica a la noción de dictadura del proletariado y se busca entonces reemplazarla por la idea de una democracia socialista que no sea el fin del proceso, el momento de la extinción del Estado, sino una democracia socialista que tenga lugar en todos los momentos de, del proceso. Eh, ¿Cómo analizas, nuevamente, desde tu perspectiva y desde hoy, el proceso de la transición democrática? Aquella que empezó en 1990. Tú has sido un crítico, un lúcido crítico, viendo algunos de los puntos donde habían fisuras que no se cerraban, ¿sí? Pero cómo, me acuerdo de varios de tus textos de principios de los años 90, ¿sí? Aquellos que vinieron después, ¿cómo miras hoy el proceso, vis a vis lo que estamos viviendo hoy? bueno, vis a vis lo que estamos viviendo hoy, justamente lo miro con ojos eh, menos críticos, ¿no? Eh, pero vis a vis al triunfo del Partido Republicano, con su nostalgia del, del, del dictador y de la dictadura, ¿no? Eh, entonces, eh, esos años en que se corrigió el modelo, se generó eh, una, un, gobiernos que eh, avanzan en una dirección progresista, ¿no? Eh, progresismo limitado, para usar un término de Manuel Antonio Garretón. Sí, progresismo limitado, pero progresismo al fin, ¿no? Eh, porque detrás está la dictadura, ¿no? Eh, y está la dictadura con sus miedos, porque uno de los elementos principales de la dictadura es generar temor, es generar miedo.
Eh, y eso eh, marca la acción, marca la política. Eh, no es que hayamos creído que podía repetirse un golpe, pero existían militares que todavía actuaban. No hay que olvidar que durante el gobierno de Elwin y en una parte del gobierno de Frei Montalva, Pinochet todavía opera como comandante en jefe, ¿no? Eh, y, y realiza dos operaciones: el ejercicio de enlace, el boinazo, es decir, ¿qué hace? Saca a los militares a la calle. ¿Para qué? Para producir miedo. Y eso determina límites. Determina límites. Es decir, Pinochet actúa de modo como un fenómeno de contención. Hay que contener a la sociedad de modo que ella no tome la palabra demasiado fuerte, ¿no? Eh, y, y eso explica la naturaleza de estos gobiernos. Por eso que hoy día soy menos crítico frente a ellos, porque al aparecer los republicanos se me viene a la cabeza Pinochet, ¿no? Eh, entonces, me explico. Eh, la medida de lo posible, Patricio Elwin, ¿no? Patricio Elwin habló de la medida de lo posible, pero también creó la Comisión Rettig, la cual estudia y describe 2.500 casos más o menos de detenidos desaparecidos, ¿no? No hay que olvidar que cuando se le entrega el informe al presidente Elwin, este, con lágrimas en los ojos, seguramente arrepentido de sus propios actos, eh, explica al país lo que ha sido el informe de la comisión. Una consulta. Eh, es evidente que uno de los desafíos de la democracia hacia adelante, tú has señalado, una es este segmento o estos sectores políticos, pero que también con raíz o representación popular, es este grupo de la nostalgia ¿sí? Por la dictadura, para usar una expresión que usas tú. Sin Sí, embargo, hay, además de en estos sectores, en otros vinculados a la centro derecha, a la centro izquierda, incluso a la izquierda, un clima de polarización, de encrispamiento. Es difícil encontrar espacios de conversación, ¿sí? Eh, Otro punto que también se ve en el horizonte es que importantes grupos ciudadanos están perdiendo convicción con respecto al valor y a de la democracia como sistema, ¿sí? Uno sí, analiza las encuestas de los últimos 10 o 15 años, no me refiero solamente en Chile, sino sí, Latinobarómetro, por ejemplo, y lo sí, único que se va viendo es una lenta y progresiva caída de la adscripción de los ciudadanos. sí. Uno combina todo esto, genera preocupación. ¿Cuáles son para ti las principales, además de la que mencionaste con respecto a los nostálgicos? ¿Qué otros Eh, elementos? bueno, sí, hay, eh, hay una idea problemática respecto a la democracia, eh, que se manifiesta electoralmente en el Partido Republicano, pero también en la derecha tradicional. ¿Ah? En Chile, en este momento, hay dos derechas, y ese es un elemento nuevo. Hay varios elementos nuevos en la actualidad en el sistema de partidos. Estas dos derechas, la derecha republicana y la derecha tradicional, y dos izquierdas que, aunque están coaligadas, son diferentes. Una, la izquierda socialista comunista,
y la otra la izquierda del Frente Amplio. Eh, el Frente Amplio es interesante porque está muy lejos de ser lo que fue la izquierda de Salvador Allende. La izquierda de Salvador Allende era marxista-leninista. La izquierda del Frente Amplio, podemos decir que es una izquierda en busca de ideología eh, progresista, pero muy alejada de las antiguas versiones del socialismo y del comunismo. Pero no la sitúas, perdón que te interrumpa, dentro del marco de un modelo, de una propuesta de socialdemocracia, probablemente algo más radical. No. Podría decirse, dado que este sector de la izquierda de Karen Cariola y de Camila Vallejo, de esta izquierda del Partido Comunista, es crítica de tanto de Ortega como de Maduro o de Cuba, ¿no? Pero uno podría calificarla entonces como una izquierda socialdemócrata, cuestión que ellos mismos rechazarían calificarse de ese modo, ¿no? Preferirían que lo llamaran izquierda progresista. Eh, entonces, es una socialdemocracia callada, podemos decir, una socialdemocracia que no se acepta a sí misma, ¿no? Y esto ocurre por los espacios que deja el sistema de partidos.